Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 14. Epístola a los Romanos. Biblia textual, edición 4. Recibida débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se puede comer de todo. Otro, que es débil, come verduras. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está firme o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Uno ciertamente considera un día superior a otro, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor, y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y vivió, para que se enseñoreara tanto de muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O también tú, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponemos más bien no tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que considera que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, censurado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en esto sirve a Cristo. Es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, procuremos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada de que tropiece a tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hizo por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Fin del capítulo 14. Y aquí vamos, comentarios, capítulo 14 de la carta a los Romanos. Empieza Pablo este capítulo 14 diciéndonos que pues, hay conflictos y nos describe un conflicto a lo mejor cotidiano entre la comunidad, o sea que hay unos que son débiles en la fe y otros que son fuertes en la fe, que para unos es conveniente comer, para otros no es conveniente comer, pero en sí lo que él nos está tratando de decir aquí, que no somos perfectos, o sea, aunque Dios ya nos apartó, que lo que sería ser santos, que realmente santo es ser apartado para Dios, pero somos santos porque Él nos apartó.
pero no somos perfectos, o sea, va a haber ahí muchas, como conflictos o controversias entre los mismos creyentes, ¿ok? Porque hay algunos creyentes que tienen una conciencia como más escrupulosa, se quieren empeñar en privarse de ciertos alimentos, como lo hacían los judíos. Y en cambio, pues otros pues no se privan de comer esos alimentos y son libres en la libertad de Cristo Jesús, o de cumplir determinados días de fiesta, como sea un sábado o sea un domingo. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo nos insiste en que practiquemos la renuncia a ciertos derechos que nosotros tenemos para evitar causar un daño al hermano que es débil espiritualmente. Un ejemplo, si vemos que a un hermano le causa controversia o le mengua su fe vernos comer un alimento que él no come, pues no comerlo delante de él, evitar comerlo. Entonces, siempre sujetarnos al amor, a la ley de que el más fuerte, en este caso el más fuerte en la fe, va a ser más consciente y va a proteger al débil en la fe para no hacerlo caer. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer un poquito más extenso, lo vamos a ver en lo que serían las reglas que imponen las religiones, porque esto abarca mucho y puede llegar incluso no nada más a ser piedra de tropiezo de hermanos, sino alejarlos completamente y no creer en el Dios verdadero por causa de todas estas reglas que existen, hasta nuestros días que existen. Vamos a ver que hay una diferencia completamente entre lo que sea la religión y la relación directa con Dios, o sea, tener una comunión directa con Dios. La religión tiene pues ceremonias, tiene ritos, tiene reglamentos, todo esto lo impusieron los hombres, según esto para traer una supuesta paz, una supuesta seguridad y una calma. Pero al traerles esos ritos, los va a encarcelar, les va a cancelar la libertad que Dios nos dio, que Jesús nos dio. A la hora de que nuestro Señor Jesús muere en la cruz, Él nos da la libertad, porque Él dice, ya no vas a necesitar maestro, solamente el Espíritu Santo que mora en ti, ese es tu maestro, a nadie llamarás maestro. Entonces, cualquier religión, llames islamismo, budismo, catolicismo, adventista, bueno, cualquiera, todas imponen cargas. Incluso estas cargas ni sus líderes las pueden llevar. Pueden aparentar que las llevan, pero de que las lleven, muchas veces ni siquiera los líderes las llevan. Entonces, estas cosas que ellos imponen le llaman divinas, o sea, para darles una connotación como más superior o como a que se acepte por medio de la fe. Pero al fin y al cabo, esas son impuestas por hombres, no por Dios. Y estas normas supuestamente te van a hacer que tus pecados se perdonen y que tú te sientas justificado. Esas reglas, pues muchos de algunos ya las deben haber oído, de que, por ejemplo, asistir todos los domingos a misa o los sábados, guardar los días. Cada religión tiene pues algún día en especial para guardar, o el lavamiento, o así son ritos que son ceremonias que ellos los consideran como para purificar o abstenerse de comer o beber ciertas cosas que esa religión lo considera inmundo. Hasta en la forma de vestir se pueden meter, o sea que debes de adoptar esta forma de vestir para ser considerado parte de esta comunidad en la fe. Y si no estás vestido de esa forma, vestido, maquillado o no maquillado, incluso se pueden meter hasta con tu vida conyugal, o sea, con tu vida en las relaciones sexuales, hasta incluso te pueden decir que no tengas relaciones sexuales con tu pareja, que eso se meten en cosas que Dios en ningún momento mandó. Ellos dicen que son divinas para darles una connotación supuestamente dada por Dios, pero no es así, no es así.
las cargas ellos las están poniendo sobre nosotros, y Jesús dijo: yo vengo a libertarlos, sígueme que mi yugo es ligero. Él quiere que nuestras cargas las pongamos sobre Él se encarga de ellas y su yugo es ligero. O sea, Él quiere que lo sirvamos a Él, haciendo justicia, piedad, haciendo lo que a Él le agrada, amar. Es todo lo opuesto a lo que las religiones te pueden llegar a exigir con sus cargas exteriores. La intención de Dios, o sea, para nosotros fue que nuestra dependencia única sea hacia Él, hacia el Espíritu, no hacia las cargas para después producir una transformación interna, como lo dicen las religiones. Es al contrario. Primero la transformación espiritual, o sea, la llegada del Espíritu Santo a tu vida va a hacer que tu transformación haga obras, no las obras, las cargas que ellos te imponen van a producir la transformación espiritual. Eso pues nunca va a ser así como ellos lo plantean. Tienen que ser completamente al contrario. El Espíritu llega a ti y entonces después produce obras, pero no son obras de carga, son obras en el amor, obras en el servicio, obras en el confortar a los hermanos, en el más fuerte protege al más débil. La justicia, como lo hemos venido platicando en todos estos capítulos. Y vamos a ver otra cosa, porque aquí el apóstol nos dice, aquí en este capítulo 14, exactamente en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así de claro es. Él nos está diciendo, en otras palabras, sí, el reino es espíritu, por lo tanto, pues es espiritual. No tiene nada que ver, nada absolutamente con reglas o con leyes que los hombres pusieron para oprimir a otros. Oprimir, manipular o controlar, que viene siendo lo mismo. Entonces, la comida y la bebida habla de lo que sería lo humano, de lo externo, de lo superficial. No tiene nada que ver con lo espiritual. Pero en cambio, la justicia, la paz y el gozo, eso solamente lo produce el Espíritu de Dios morando en el hombre, en cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón, el reino de Dios tiene que ver con la impartición del Espíritu Santo en la vida del hombre. No al revés, no con artificios o cosas o cargas que se ejecutan el hombre para tratar de agradar a Dios. Así no es, sería al contrario. Y vamos a desglosar un poquito de lo que sería la justicia, la paz y el gozo. Que estos elementos nunca los va a producir ninguna religión. Por el contrario, van a ser lo opuesto. Y vamos a ver, por ejemplo, en lugar de justicia te va a traer injusticia. Porque las leyes que ellos tienen son leyes injustas, o sea, no son justas y van a traer esclavitud y opresión. Y ahora vamos con la paz. La paz que te da el Espíritu va a ser lo contrario, guerra, lo que te dan las religiones, porque esta guerra no te va a producir amistad con tus hermanos, ni con Dios, ni con tus semejantes, con nadie, porque las religiones, en lugar de unir, dividen. Siempre vas a estar en pleito con los que no hagan lo mismo que tú haces. Si no se visten como tú, ya te peleaste. Si no guardan el día que tú guardas, ya te peleaste. Si no creen en lo que a ti te enseñaron, si no guardas lo que el librito de esa religión te dice, pues ya te peleaste. Entonces, así ha sido y sigue siendo. Por eso ha habido muchísimas guerras en nombre de la religión. Y hasta el día de hoy eso es lo mismo. Y el último elemento, que sería el gozo. El gozo, que es el que da el Espíritu Santo, la religión lo que te va a traer, o en las denominaciones, o incluso grupos de redes sociales, que ya no sustentamos ni siquiera una denominación, sino puede ser un grupo que se dicen hermanos y que te van a someter a ciertas normas que ellos se inventan. ¿Okay? Entonces, el último, el gozo. El gozo del Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo. En cambio, lo que van a hacer la religión, las denominaciones o los grupos, te van a traer tristeza o dolor.
¿Por qué? Porque no te va a causar ningún deleite, ningún disfrute, ninguna alegría. Todas esas personas que están bajo esas normas o esas reglas, o sea, realmente en su interior tienen amargura o dolor o resentimiento por causa precisamente de esa estructura religiosa. Por eso hay muchísimas personas que no quieren saber nada de Dios a causa de la experiencia que tuvieron en cierta religión o en cierta denominación o en cierto grupo. Se alejan por completo por la experiencia que tuvieron ahí. Entonces, eso es lo que ocasiona. Lo que ellos no saben realmente es que esos grupos y esas religiones y esas denominaciones no tienen nada que ver con Dios. O sea, están completamente alejados, no tienen nada que ver. Nunca el propósito de Dios fue eso, o sea, encarcelarnos y ponernos cargas. A libertad fuimos llamados y por eso Él tuvo que hacer el sacrificio expiatorio en la cruz. Entonces es una tristeza y un dolor que los va a llevar a la separación completa de Dios. Entonces estamos aquí haciendo la comparación de lo que causaría una imposición religiosa, denominacional o de grupos a una persona creyente. Okay, que ya estaba en los pasitos ahí caminando en Cristo Jesús y llevarlo a encarcelar, lo van a separar por completo. Y vamos a ver otro versículo, que sería en Colosenses 2:14, que nos apoya con lo que está diciendo aquí Pablo también en el 14 de Romanos, que dice así: rayando la célula de los ritos, que no era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, ya aquí se dijo todo, ¿verdad? Aquí ya está diciendo que es contraria a nosotros y que la clavó en la cruz. Aquí demuestra que la salvación es por gracia, o sea, por gracia inmerecida, no por ritos, no por obras. Somos salvos por gracia, por la gracia de nuestro Señor, que vino a libertar a los oprimidos, a los cautivos, a los que estábamos quebrantados en el corazón. Entonces vamos a ver que pues no tiene nada que ver entonces con lo que comas, con lo que bebas, con las fiestas, con las lunas nuevas. Nada que ver, nada. Incluso vamos a ver que ya una vez teniendo a Jesús, a Cristo Jesús, ya tienes lo real, ya tienes lo verdadero y no necesitas nada más. Un ejemplo más acerca de cómo trataban de judaizar a los gentiles es en el libro de Hechos, o sea, de imponerles las normas o las reglas judías a los nuevos convertidos en Cristo Jesús. En el libro de Hechos nos narra que Pedro, el apóstol Pedro, estaba en Jerusalén y él estaba como perturbando o tratando de darles obligaciones que la ley exigía a estos creyentes. Pero en ese momento llega Pablo y Pablo le dice a Pedro directamente, o sea, lo va a reprender públicamente por estar obligando a los gentiles, o sea, los gentiles son los que no eran judíos, a que se hicieran judaizantes, o sea, que entraran a los ritos que hacían los judíos. Entonces, aquí Pablo lo exhorta públicamente porque Pablo entendía perfectamente que ya estaba todo hecho, ya no se necesitaba regresarte a esos ritos judíos. Entonces, ya estamos en el de que ya no hay más reglas para los santos, y si quieren tener una guía, una regla, aquí está en el profeta Jeremías, en Jeremías 31:33, así dice, se los leo textualmente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ahí termina. Más claro no puede ser. Dentro de nosotros el Espíritu Santo es nuestra guía y nuestra ley. No denominaciones, no grupos, no religiones, no personas que quieren mantenernos bajo su yugo en lugar de soltarnos al yugo de Cristo Jesús, que es liviano y ligero, haciendo la justicia, haciendo la piedad, la misericordia, el amor a los unos a los otros. Eso es el yugo de Dios. Qué hermoso yugo, es un yugo encantador, es un yugo de alegría, de bienestar, de alimentarnos. Por eso nos dice que no es pesado, porque es un yugo, es más hermoso hacer esa obra que Dios nos llama a hacer con su espíritu ya adentro. Entonces, vamos a terminar ya con este capítulo 14 para no extendernos más, haciendo una pequeña reflexión. Ya va a ser interna para cada uno de nosotros, y vamos a imaginarnos que somos un árbol, porque vamos a empezar a podar todo eso que tenemos que no nos deja crecer. Vamos a ver que una rama, cuando está dentro de un árbol, pero esta rama está enferma, si no se corta esa rama puede dañar al árbol. Entonces hay otras ramas que pueden estar tapando la luz, y esas ramas también se tienen que cortar porque no permiten que la luz llegue. Hay otras ramas que pueden estar muy abajo y que te obstaculizan el caminar. Así esta semejanza de un árbol lo vamos a aplicar en nuestra vida. Podemos tener obstáculos que nos bloquean la luz de nuestro Señor Jesús. Ramas que están ahí secas, que no dejan que el fruto se haga, que no produzcamos fruto, que nosotros por esa rama seca nos está quitando tiempo, nos está quitando esfuerzo, nos está quitando lo que realmente necesitamos para producir fruto. Y otras ramas que están por ahí en el piso, que están ahí estorbando medias y que no nos dejan caminar, todas esas las tenemos que cortar. Eso, cada uno de nosotros sabemos qué área de nuestra vida o qué parte de las enseñanzas adquiridas o qué parte de las costumbres o de la cultura en la que hemos vivido, nos hemos desarrollado y hemos crecido, debemos empezar a podar para poder nosotros dar fruto a nuestro Señor Jesús, fruto al reino. Entonces cortemos ya esas ramas muertas, esas enfermas, esas ramas que obstaculizan, todas esas las vamos a podar ya. Pues con esto terminamos. Espero que esta reflexión sea de bendición para cada uno de ustedes en sus vidas. Agradezco la atención. Y sin antes despedirme, darle toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús de Nazaret, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, por siempre y para siempre. Gracias. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.